¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Sama y el día de hoy vamos a terminar de armar este bello endoesqueleto en escala 1-2. De igual forma voy a hacer algunas modificaciones, por lo que habrá algunos pasos que vamos a cambiar. De cualquier forma explicaré lo que se tiene que hacer y de igual forma los cambios que voy a realizar. En total serán 40 fascículos sin contemplar las modificaciones. Así que vamos a iniciar de una vez y empecemos con el primer fascículo del día de hoy. Fascículo 81. Este fascículo incluye el tercer dedo y nuevas piezas para el antebrazo izquierdo. Tenemos dos tubos del antebrazo, dos conectores, tornillos, las piezas del dedo, tres conectores, tres tapas y cilindros de fricción. Esto ya lo hemos realizado varias veces, así que lo vamos a hacer rápido. Primero unimos estas dos piezas del dedo con un cilindro de fricción, luego le ponemos un conector y por el otro lado le pegamos una de las tapas. Ahora conectamos la siguiente parte, ponemos el cilindro, después el conector, pero ahora por el otro lado, y finalizamos con la tapa. Y luego unimos la tercera pieza con los mismos pasos. Los unimos con el cilindro, le ponemos el conector volviéndolo a invertir de lado y por último pegamos la tapa. Y ya por último nos queda pegar la punta del dedo. Listo, dejamos esto de lado y recuperamos este conjunto del fascículo 80. Tomamos uno de los tubos que vienen en este fascículo y lo ponemos en esta parte. Por el otro lado debemos poner uno de los conectores y fijamos las piezas con un tornillo. Ahora repetimos los pasos con el tubo del otro lado. Con esto finalizamos el primer fascículo. Fascículo 82. Este trae nuevas piezas del brazo izquierdo y colocaremos el tercer dedo. Tenemos una cubierta del antebrazo, un tubo, una arandela estriada, un conector, tornillos, rondanas, otro conector, una tapa y cilindro de fricción. Primeramente recuperamos la mano y colocaremos el dedo en su lugar. Debemos unir las piezas con el cilindro de fricción y ponemos el conector en la parte del nudillo. Ahora volteamos la pieza y pegamos la tapa por la parte interna. Por el momento terminamos con la mano y ahora recuperamos este conjunto del antebrazo. Tomamos el tubo que viene en este fascículo y también el conector. Ponemos el conector por este lado y ahora fijamos el tubo con un tornillo. Ahora recuperamos este conjunto del fascículo 79 y pegaremos la arandela en esta parte. Recuperamos este conjunto y ahora acomodaremos la cubierta por este lado. Tiene una guía por la parte interna para acomodarlo de manera correcta. Tomamos el otro conjunto y ahora sí uniremos ambas partes del brazo. Necesitamos un tornillo para fijar ambas piezas, solo que antes debemos poner una rondana. Se la colocamos el tornillo y ahora sí la fijamos. Listo, con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 83. En este ensamblaremos y colocaremos el cuarto dedo. Tenemos tres rótulas, partes del dedo, conectores, tapas, cilindros y tornillos. Primero vamos a armar el dedo y tendremos que unir estas dos piezas con un cilindro de fricción. Luego le ponemos el conector y por el otro lado le pegamos una de las tapas. Ahora colocaremos el siguiente falange. Ponemos el cilindro, luego el conector, pero ahora por el lado contrario y finalizamos con la tapa. Y después unimos la tercera pieza con los mismos pasos. Los unimos con el cilindro, le ponemos el conector volviéndolo a invertir del otro lado y pegamos la tapa por el lado contrario. Y ya por último tenemos que pegar la punta del dedo. Listo, ahora recuperamos la mano y colocaremos el dedo en su respectivo lugar. Lo unimos con un cilindro, después colocamos el conector por el lado del nudillo y pegamos la tapa por la parte interna. Ahora tomamos las rótulas y tendremos que cortarlas del marco de plástico. Después tenemos que colocarlas en esta parte de la mano y fijamos con un tornillo cada una por el otro lado. Con esto finalizamos el fascículo 83. Fascículo 84. En este fascículo vamos a continuar armando la mano izquierda. Tenemos dos piezas de la rótula, partes del pulgar, tapas, conectores, cilindros de fricción y tornillos. Primero vamos a armar el pulgar con el mismo proceso de todos los dedos anteriores. Primero vamos a unir estas dos piezas con un cilindro de fricción, luego le ponemos el conector y por el otro lado pegamos la tapa. Ahora conectamos la siguiente parte, ponemos el cilindro, después el conector, pero ahora lo invertimos de lado y finalizamos con la tapa. Y ya por último unimos la tercera pieza con los mismos pasos. Unimos las piezas con el cilindro, le ponemos el conector volviéndolo a invertir de lado y pegamos la tapa por el otro extremo. Y finalizamos pegando la punta del dedo. Ahora pasamos a armar la rótula. Tomamos estas dos piezas, las unimos y fijamos con un tornillo. Recuerden no aplicar mucha fuerza en estas piezas ya que son de plástico y se pueden barrer fácilmente. Ahora recuperamos la mano, colocamos el pulgar en su lugar y fijamos con un tornillo. Luego colocamos la rótula, teóricamente debemos pegarla, pero ya tuve problemas con la del otro brazo y muy probablemente las termine cambiando, así que no se las voy a pegar y solo la fijaré con un tornillo por el momento. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 85. En este fascículo vamos a unir la mano al brazo. Tenemos una sección de la articulación de la pierna, 4 conectores musculares, 3 tendones, 3 juntas de goma y tornillos. Primero vamos a tomar los tendones y las juntas de goma. Colocamos una junta en este extremo del tendón y fijamos con un tornillo. Recuerden no apretar mucho la junta para que no se haga más ancha. Repetimos este proceso con los otros dos tendones. Ahora recuperamos el brazo y colocaremos los tendones en los orificios de los tubos. Recuerden que podemos utilizar lubricante para que tenga mejor movilidad. Ahora necesitamos los conectores, los cuales tendremos que retirar del marco de plástico. Después vamos a unir la mano al brazo conectando cada tendón en su respectiva rótula.
Luego tendremos que pasar los muelles por los orificios que se encuentran en la base de la mano. Y ya por último colocaremos un conector en los extremos de cada muelle. Aplicamos pegamento para fijar los muelles. Y después colocamos cada conector en los orificios que se encuentran en la palma de la mano. También aplicamos pegamento para fijar cada muelle. Listo, con esto finalizamos el fascículo 85. Fascículo 86. En este fascículo vamos a unir el brazo al hombro. Tenemos una sección de la articulación de la pierna, el eje de la articulación del hombro, la tapa de la articulación del hombro, 2 arandelas estriadas y más tornillos. Primeramente recuperamos esta sección del fascículo anterior y vamos a unir estas dos piezas. Aquí no es necesario utilizar pegamento. Ahora tomamos la articulación y tendremos que pegar la arandela por este lado. Luego volteamos la pieza e introducimos la tapa de la articulación. Ahora recuperamos el conjunto de nuestro T800 y colocaremos el brazo en su lugar. Después tomamos el eje de la articulación y la introducimos por este lado. Ahora volteamos el conjunto y fijaremos las piezas con un tornillo Allen. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 87. En este fascículo colocaremos el mecanismo articular del muslo izquierdo. Trae el muslo izquierdo y 5 tuercas. Lo primero que haremos será colocar las tuercas en los 4 orificios que tenemos por aquí. Debemos aplicar pegamento para que estas queden fijas. Lo tenemos que dejar secar, ya que si se atornilla fresco pueden atascarse los tornillos y después sacarlos de vuelta puede ser un gran problema. Al menos es algo que no se hace en este mismo fascículo. Después recuperamos esta pieza del fascículo 86 y debemos unirla al muslo. Igual aplicamos pegamento para fijar ambas piezas. Ahora sí las unimos y lo dejamos secar. Con esto finalizamos el fascículo 87. Fascículo 88. En este fascículo vamos a unir el muslo izquierdo a nuestro conjunto del T800. Incluye la cabeza de la articulación, la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula de cierre, una cubierta y tornillos. Lo primero que haremos será recuperar el conjunto de nuestro muslo izquierdo y colocaremos la cápsula interna en esta parte. Al igual que con la otra pierna, debemos colocarla con la cara lisa hacia afuera. Ahora tomamos la cabeza de la articulación y la introducimos en este mismo punto. Recuperamos nuestro T800 y colocamos el muslo en su lugar. Tenemos que hacer coincidir las muescas de la cabeza de la articulación con los dientes de la parte interna de la pelvis. Estando ya en su lugar, debemos fijar la articulación con un tornillo. Ahora tomamos la cápsula externa y la colocamos sobre la cabeza de la articulación. Después colocamos la cápsula de cierre, seguido por la cubierta y fijamos con 4 tornillos. Con esto terminamos el fascículo 88. Fascículo 89. Este fascículo trae nuevos elementos de la articulación y del muslo izquierdo. Primero tenemos la tapa de la articulación, el tendón, el extremo del tendón y más tornillos. Primero tomamos tanto el tendón como el otro extremo y los unimos de esta forma. De momento es todo con esto y ahora recuperamos el conjunto de nuestro T800. Tomamos la tapa de la articulación y la colocaremos en su lugar. Ahora tomamos el tornillo Allen y fijamos las piezas. Recuerden que entre más apretemos este tornillo la articulación quedará más firme. Sin embargo, si apretamos demasiado podemos dejarlo sin movimiento. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 90. En este colocaremos más piezas del muslo izquierdo. Trae la placa exterior del muslo y más tornillos. Recuperamos nuestro T800 y primeramente colocamos la placa por este lado. Ahora volteamos el conjunto y debemos fijarla por la parte interna con 3 tornillos. Después recuperamos el tendón del fascículo anterior y lo fijaremos en esta parte con otro tornillo. Recuerden que este no hay que apretarlo demasiado. Con esto finalizamos el fascículo 90. Fascículo 91. Este fascículo trae nuevas piezas del músculo femoral delantero izquierdo. Tenemos la conexión del músculo femoral, la parte externa del músculo, la parte interna, un casquillo guía y la parte superior de la articulación del tobillo. Primero tomamos el casquillo guía y debemos colocarle un poco de pegamento en esta parte. Ahora tomamos la parte externa del músculo y uniremos las piezas de esta forma. Luego tomamos la parte interna del músculo y la introduciremos por aquí. Después tomamos la conexión del músculo, le aplicamos pegamento en esta parte y unimos las piezas de esta forma. Con esto terminamos este fascículo. Fascículo 92. Este trae piezas tanto de la rodilla, el muslo y el tobillo. Tenemos la parte exterior de la articulación de la rodilla, el tendón conector del músculo femoral delantero, 3 rótulas del tobillo, punta para el tendón, una arandela estriada y tornillos. Primeramente trabajaremos con la arandela y la parte exterior de la articulación de la rodilla. Le aplicamos pegamento y la colocamos de esta forma. Dejamos esto de lado y ahora tomaremos el tendón. Vamos a colocarle la junta de goma en este extremo y lo fijamos con un tornillo sin apretarlo demasiado, ya que como recuerdan lo podemos atascar dentro del músculo. Ahora tomamos las rótulas y deberemos separarlas del marco de plástico. Recuperamos esta parte del fascículo 91 y colocaremos las 3 rótulas en estos puntos. Las 3 son del mismo tamaño, así que no tendremos que preocuparnos por el orden. Tomamos una rótula, la colocamos por aquí y fijamos con un tornillo por el lado contrario. Ahora repetimos este proceso con las otras 2 rótulas. Ahora necesitamos el tendón del fascículo 92 y nuestro conjunto del T800. Colocamos el músculo en esta parte y la fijamos con un tornillo. Con esto finalizamos este fascículo.
Fascículo 93. Este fascículo trae más partes del músculo femoral trasero y de la articulación del tobillo. Primero tenemos la conexión del músculo femoral trasero, la parte externa del músculo, la parte interna, el casquillo guía del músculo, la parte inferior del tobillo y tornillos. Primeramente tomamos el casquillo y le colocaremos pegamento denso en esta parte. Ahora tomamos la parte externa del músculo y conectaremos el casquillo en esta parte. Tendremos que dejarlo reposar para que pegue bien. Ahora tomamos la parte interna del músculo y la introduciremos en la parte externa de la siguiente forma hasta que atraviese a través del casquillo. Ya por último tomamos la conexión del casquillo, le aplicamos un poco de pegamento en esta parte y lo conectamos al conjunto. Lo dejamos secar y pasamos con el tobillo. Recuperamos esta pieza del fascículo 91 y tendremos que unir ambas partes. Las fijamos con 2 tornillos y con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 94. Este trae partes de la rodilla, del músculo femoral trasero y del talón. Tenemos la parte externa de la articulación de la rodilla, el tendón conector del músculo femoral trasero, partes del talón, una junta del talón, una arandela estriada, 2 tuercas y tornillos. Primero tomamos la arandela, le aplicamos un poco de pegamento y luego la colocamos en esta parte de la rodilla. Dejamos secar esto y ahora pasamos con el tendón. Tomamos una junta de goma y la fijamos con un tornillo. Recuerden que no debemos apretarla demasiado. Ahora debemos colocar una tuerca en este extremo, pero probablemente se nos caiga en lo que la fijamos, así que mejor la dejaremos así. Recuperamos nuestro T800 y colocamos el tendón del fascículo 92 en su respectivo músculo. Recuperamos el músculo del fascículo 93 y lo fijamos en su respectivo lugar con un tornillo. No hay que apretar demasiado para que tenga algo de movimiento. Ahora tomamos el tendón de este fascículo y lo introducimos en este músculo. Después colocamos los tendones de la siguiente forma y tendremos que unirlos con el tobillo. Debemos dejar la tuerca viendo hacia el lado interno de la pierna. Ahora recuperamos el tobillo y colocaremos las piezas del talón en esta parte. Las fijamos con un tornillo y con esto finalizamos el fascículo. Fascículo 95. En este armaremos la articulación de la rodilla y el tobillo izquierdo. Tenemos la parte central de la articulación de la rodilla, la base de la articulación, un tendón, la articulación superior del tobillo, una arandela estriada, una rondana metálica y tornillos. Primero tomamos la arandela estriada y le aplicamos un poco de pegamento. Ahora necesitamos la articulación de la rodilla y colocamos la arandela en esta parte del centro, haciendo coincidir los soportes en cada orificio. Después recuperamos la arandela estriada del fascículo 86 y repetimos el proceso. Le colocamos pegamento y luego la acoplamos en el otro lado de la articulación de la rodilla. Ahora necesitamos el tendón y tendremos que fijarlo en el orificio de la articulación de la rodilla con un tornillo. No hay que apretarlo demasiado. Ahora recuperamos la base de la articulación y tendremos que unir ambas piezas. Solo tendremos que verificar que se encuentra colocada de manera correcta. Tiene unas muescas las cuales tendremos que alinear. Teniéndola así, ahora tendremos que fijarla con 3 tornillos. Después recuperamos nuestro T800 y vamos a colocar la articulación de la rodilla. La encajamos en su lugar y también deberemos introducir el tendón conector en el orificio del tendón del muslo. Recuperamos estas piezas del fascículo 92 y 94 y tendremos que colocarlas en los costados de la articulación de la rodilla. Primero colocamos esta de este modo, haciendo que su eje pase por todas las piezas. Y luego colocamos la del otro lado. Estando bien colocadas, deberemos fijarlas con un tornillo Allen. Recuerden que este tornillo es el que aprieta la articulación, por lo que entre más lo apretemos quedará más justo y hasta podríamos dejarlo sin movimiento. De momento terminamos con esto y ahora pasamos con el tobillo. Necesitamos la articulación superior del tobillo, por lo que tendremos que separar las piezas del marco de plástico. Ahora recuperamos esta pieza del fascículo 94 y colocaremos la articulación en esta parte. Colocamos la rondana de metal y fijamos. Luego separamos la otra pieza del marco de plástico y la colocamos sobre la articulación superior. Se tiene que aplicar bastante fuerza hasta que escuchemos un clic. Con esto finalizamos este largo fascículo. Fascículo 96. Este fascículo trae más piezas de la rótula y el primer dedo del pie. Tenemos la parte exterior de la rótula, la parte interior, después tenemos 12 pasadores, la base del primer metatarsiano, el primer metatarsiano, la articulación, tornillos, cilindros y una arandela estriada. Primero vamos a tomar estas piezas y las vamos a unir. Para no equivocarnos, vamos a trabajar con los números que traen marcadas estas piezas, orientando los números hacia abajo. Primero unimos la base del metatarsiano en este orificio de la articulación con un tornillo Allen. Ahora tomamos el primer metatarsiano y lo colocaremos en el orificio superior. Las juntaremos con un cilindro de fricción y colocamos uno de los pasadores, los cuales tendremos que separar del marco de plástico. Ahora tomamos el dedo y lo colocamos en el último orificio. También le ponemos un cilindro y otro pasador. De momento terminamos con el dedo y ahora pasamos con lo último. Recuperamos estas piezas de la rótula y tendremos que unirlas de esta forma. Le aplicamos pegamento para fijarlas bien. Ahora recuperamos a nuestro T800 y tendremos que colocar la rótula en su lugar. También aplicamos pegamento para que amarre bien. Y ya solo queda colocar la arandela en esta parte. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 97. Este fascículo trae más piezas de la pierna izquierda y el segundo dedo. Tenemos la pieza de la conexión de la rodilla, la tibia de la pierna, una pequeña funda de la tibia, la base del segundo metatarsiano, el dedo, la articulación, tornillos Allen, cilindros de fricción y más tornillos.
Primero vamos a armar el dedo con el mismo procedimiento del fascículo anterior. Unimos la base del metatarsiano a la articulación con un tornillo Allen. Después colocamos el metatarsiano en el orificio superior con un cilindro de fricción y le ponemos un pasador. Y por último unimos el dedo en el tercer orificio con un cilindro y colocamos otro pasador. Listo. Desde esta perspectiva pueden ver que la base del metatarsiano queda un poco salida hacia afuera. Esto nos indica que está colocado de manera correcta. Dejamos el dedo de lado y ahora pasamos con lo demás. Vamos a tomar estas piezas y tendremos que introducir la funda de esta forma. Solo tendremos que aplicar algo de pegamento en este extremo para fijarlas bien. Lo dejamos reposar. Y ahora tomamos la pieza de la conexión y unimos ambas partes de esta forma con un tornillo. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 98. Este fascículo trae más piezas de la pierna y el tercer dedo del pie. Tenemos la parte interior de la espinilla, el primer músculo de la pierna, la base del metatarsiano, el tercer metatarsiano, el dedo, la articulación, el casquillo, tornillos y cilindros de fricción. Nuevamente volvemos a armar el dedo de la misma forma que armamos los 7 dedos anteriores. Unimos la base del metatarsiano a la articulación con un tornillo Allen. Después colocamos el metatarsiano en el orificio superior con un cilindro de fricción y le ponemos un pasador. Y por último unimos el dedo en el tercer orificio con un cilindro y colocamos otro pasador. Dejamos esto de lado y ahora recuperamos esta pieza del fascículo 97 y el primer músculo. También necesitamos el casquillo y un tornillo. Ponemos el casquillo en esta parte y fijamos el primer músculo. Con esto terminamos este fascículo. Fascículo 99. Este fascículo trae el cuarto dedo y más piezas para la pierna. Tenemos la parte exterior de la espinilla, el segundo músculo, detalles de la espinilla, la base del metatarsiano, el cuarto metatarsiano, el dedo, la articulación, cilindros, tornillos Allen, el casquillo y más tornillos. De nueva cuenta vamos a armar otro dedo más con el mismo proceso. Unimos la base del metatarsiano a la articulación con un tornillo Allen. Después colocamos el metatarsiano en el orificio superior con un cilindro de fricción y le ponemos un pasador. Y por último unimos el dedo en el tercer orificio con un cilindro y colocamos otro pasador. Ahora recuperamos esta pieza del fascículo anterior y colocaremos el segundo músculo. Tomamos el casquillo, lo ponemos en esta parte y fijamos las piezas. Listo, ahora necesitamos la parte interna de la espinilla y juntaremos ambas partes de esta forma. Ahora necesitamos la parte exterior de la espinilla y la colocamos encima de la interna. Aplicamos pegamento para fijarlas bien. Y ahora fijamos las piezas con un tornillo por este lado. Para finalizar vamos a separar estas piezas del marco de plástico y las colocamos en estas partes de la espinilla. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 100. Este fascículo trae más piezas de la pierna y colocaremos los dedos del pie. Tenemos la parte superior del músculo trasero, el músculo trasero, la tapa inferior del músculo, tendones conectores, la base del metatarsiano, el quinto metatarsiano, el dedo, la articulación, tornillos Allen, cilindros, puntas de goma, casquillos, tornillos y 2 arandelas de presión. Primero vamos a armar el último dedo. Unimos la base del metatarsiano a la articulación con un tornillo Allen. Después colocamos el metatarsiano en el orificio superior con un cilindro de fricción y le ponemos un pasador. Y por último unimos el dedo en el tercer orificio con un cilindro y colocamos otro pasador. Ahora colocamos el pasador por el otro lado y por último colocamos el dedo con un cilindro. Igual el pasador lo pondremos por el lado contrario. Listo, ahora acomodamos los dedos de izquierda a derecha, recuperamos el tobillo y primeramente vamos a acomodar las bases de los metatarsianos en estas partes. Los fijamos con uno de los tornillos Allen largos y ahora pasamos a hacer lo mismo pero con los metatarsianos. Los colocamos en estas partes y los fijamos con el tornillo Allen. De momento es todo con el pie y ahora tomamos estas 3 piezas y los unimos de la siguiente forma. Ahora recuperamos la espinilla y colocaremos este conjunto en esta parte. Tomamos el casquillo, lo ponemos en su lugar y fijamos con un tornillo. Después recuperamos nuestro T800 y vamos a unir la espinilla a la pierna. La colocamos en su lugar, tomamos un tornillo y la rondana de presión y fijamos la espinilla por este lado. Ahora separamos los tendones del marco de plástico. A los tendones chicos tendremos que acoplarles una junta de goma. Los fijamos con el tornillo. Ahora volvemos a la pierna y colocaremos los chicos en los músculos externos, mientras que el largo lo vamos a introducir en el centro, sin albur. Hasta aquí termina el fascículo, pero no me gusta dejar las cosas sueltas, así que de una vez unamos el pie. Hacemos coincidir los orificios del tornillo, lo fijamos y colocamos los tendones. Con esto finalizamos la colocación del pie. Fascículo 101. En este deberíamos colocar el pie, aunque ya lo hicimos, así que nos vamos a enfocar en armar el pecho. Tenemos 2 placas pectorales, 4 conectores, sujeciones pectorales largas, cortas y tornillos. Lo primero que haremos será tomar las sujeciones largas y 2 conectores. Vamos a encajar los conectores en las esferas de los extremos de las sujeciones de la siguiente forma. Aplicamos un poco de fuerza hasta que escuchemos un clic, lo cual nos va a indicar que están bien encajadas. Ahora hacemos lo mismo con las sujeciones cortas. Colocamos las conexiones hasta oír un clic. ¿Listo? Ahora tomamos la placa pectoral izquierda y la acoplaremos tanto a una sujeción corta como larga. Primero colocamos una, pero deberemos aplicarle pegamento para fijarlas bien. Lo dejamos secar y ahora pegamos la del otro lado.
Listo, ahora repetimos estos pasos con las piezas del otro lado. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 102. Este fascículo trae nuevos elementos para el cráneo y el pecho. Tenemos la placa central del pecho, lástima que es de plástico, me hubiera encantado que fuera de metal. También trae un par de accesorios, una rondana, dos muelles de diferentes diámetros y tornillos. Primero recuperamos esta placa del pectoral del fascículo anterior y tendremos que colocarlo en este lado de la placa central del pecho. Aplicamos pegamento, pero antes corroboremos que las piezas se embonan bien. Parece que sí, así que vamos a ponerle pegamento para fijar ambas piezas. Y ahora lo dejamos reposar un rato. Listo. Ahora pasaremos a colocar la otra placa en el lado derecho. Aplicamos pegamento y lo dejamos reposar. Ahora tomamos los muelles y tendremos que pasarlos por estos orificios que tienen las placas de los laterales. Debemos acomodar el muelle más delgado en el orificio superior. Centramos los muelles y ahora tendremos que fijarlos con una rondana y un tornillo por este lado. Los dejamos justos para que no se muevan, pero tampoco hay que apretar demasiado. Por el momento así queda. Ahora pasamos con estos accesorios, los cuales tendremos que retirar del marco de plástico. Recuperamos nuestro T800 y tendremos que colocar cada uno en su respectivo lado. Verificamos que todo esté bien y ahora tendremos que aplicar pegamento para fijarlas a la cabeza. Dejamos reposar y mientras pasemos a colocarla del otro lado. Con esto terminamos este fascículo. Fascículo 103. En este fascículo por fin colocaremos la placa del pecho y también colocaremos los muelles en la cabeza y los hombros. Tenemos la placa central de la espalda, el esternón, una tira de sujeción, dos tendones de goma, 4 conectores, tornillos y llave Allen. Primero recuperamos este conjunto y colocaremos el esternón en su lugar. Ahora tomamos la tira y la colocaremos en esta parte fijándola con 2 tornillos. Ahora necesitamos a nuestro T800 y colocamos los 2 tendones de goma en estos orificios de la base del cuello. Y ahora colocamos el pecho haciendo coincidir las 2 salientes de la parte interna con las juntas de goma. Presionamos para que entre la placa en los orificios, pero hay que hacerlo con cuidado. Verificamos que entró bien de todos lados y ahora le damos vuelta a nuestro T800. Si algo no está bien no podemos colocar los siguientes tornillos. En ese caso tendremos que realizar nuevamente el paso anterior. Primero colocamos 2 tornillos en estos puntos, ahora por este lado colocamos 4 más. Parece que todo está bien, así que vamos por buen camino. De momento es todo con esto y ahora pasamos a conectar los muelles. Vamos a empezar con este y lo colocamos en esta parte del hombro. La guía sugiere que apliquemos pegamento, pero quedan bastante apretados, así que no lo veo necesario. De hecho, hasta nos puede perjudicar por si necesitamos quitárselos, así que yo lo voy a dejar así. Y ahora conectamos el muelle más delgado con el accesorio izquierdo de la cabeza. Ahora conectamos los del otro lado de la misma forma. Después tendremos que conectar los tendones conectores en esta parte del brazo. Cada una la fijamos con tornillo Allen. Ahora fijamos la del otro lado. Listo, con esto finalizamos el fascículo 103. Fascículo 104. En este fascículo vamos a ensamblar la placa de la espalda y también trae nuevos soportes para el pecho. Tenemos 2 placas de la espalda, un soporte, 2 pasadores, 2 bloques de fijación, 2 pasadores estriados y tornillos. Primero recuperamos la placa de la espalda y tendremos que colocar cada placa en su respectivo lado. Verificamos que están bien y ahora las fijamos con un tornillo. Ahora hacemos lo mismo con la del otro lado y también la fijamos. Después tomamos los soportes y le aplicamos pegamento en este extremo. Lo colocamos en este orificio de la parte superior de la placa de la espalda y ahora hacemos lo mismo con la del otro lado. En lo que lo dejamos reposar vamos a tomar los pasadores estriados y los bloques de fijación. Los acoplamos de esta forma, después los vamos a acoplar en esta parte de la placa de la espalda. De momento así quedan. Ahora tomamos esas piezas y las colocamos en esos puntos del pecho. Cada una viene marcada con una letra L y R para su correcta colocación. La guía dice que apliquemos pegamento, pero en mi caso no lo haré. Quedan bien sujetas, así que no lo requiere. Ahora lo que sigue será colocar la placa de la espalda. Y que a varios no les embonaba bien, por lo que esperemos que no tengamos el mismo problema. Nos guiamos con estos puntos que tienen en la espalda y lo unimos. Parece que este lado no embonaba bien, pero solo tuve que presionar las piezas por los costados para que encajara a la perfección. Parece que todo está bien. Fijamos la placa con 4 tornillos. Y por último otros 2 en estos puntos. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 105. Este fascículo trae otra parte de la espalda, músculos y tendones de los hombros. Tenemos una pieza decorativa de la espalda, 4 tendones, 2 músculos traseros, 2 delanteros y más tornillos. Primero recuperamos nuestro T800 y colocamos la pieza decorativa en la parte central, encajándola simplemente a presión. Ahora tomamos uno de los músculos traseros, los cuales son los más largos, y fijamos el músculo con un tornillo Allen. No hay que apretarlo demasiado para que tenga un poco de movilidad. Ahora tomamos uno de los tendones y lo introducimos en el músculo. Ahora fijamos el otro extremo desde esta parte del hombro y fijamos con un tornillo Allen. Ya quedó este lado y ahora vamos a realizar el mismo procedimiento con el músculo y tendón del otro lado. Colocamos el músculo, lo fijamos con un tornillo Allen, después conectamos el tendón y lo fijamos con otro tornillo Allen. Ahora vamos a hacer casi lo mismo con los músculos y tendones de la parte delantera. Conectamos el músculo en la parte del pecho, fijamos con un tornillo Allen, le conectamos el tendón y fijamos con otro tornillo en esta parte del hombro. Listo. Ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Ponemos el músculo, colocamos el tendón y fijamos. Con esto ya terminamos el cuerpo y solo queda finalizar la cabeza.
Fascículo 106. En este fascículo solo colocaremos la placa del circuito impreso en la nuca de nuestro T800. Tenemos la placa y unos tornillos. Recuperamos nuestro T800 y colocamos la placa en su debido lugar, haciendo coincidir los orificios de los tornillos con los del soporte. Fijamos con los tornillos y con esto hemos terminado este fascículo. Fascículo 107. En este fascículo vamos a colocar las últimas piezas de nuestro T800 y también vamos a ensamblar el primer proyector. Tenemos la parte trasera del cráneo, imanes de diferentes diámetros, dos tendones, un LED, un lente, la carcasa, la base del proyector, un soporte, unas juntas de goma, tuercas y tornillos. Lo primero que tendríamos que hacer sería recuperar el portapilas del fascículo 3 y colocarlo en la parte superior de la parte interna de la cabeza. Sin embargo, yo voy a instalar una modificación para no depender de baterías, así que no voy a utilizar esto. Ahora tomamos los tendones conectores e introducimos los extremos más gruesos en los orificios de los pasadores que traen la parte superior de la espalda. Los conectamos en los orificios de la cabeza. Ahora fijamos los tendones por la parte interna de la cabeza con un tornillo y una junta de goma. Necesitamos un desarmador largo para no batallar. Fijamos la del otro lado también con un tornillo y una junta de goma. Listo, ahora pasamos a conectar los cables con la placa de los circuitos tal como nos indica la guía. En mi caso va a hacer falta uno ya que es el de la corriente. Ahora tomamos la parte posterior de la cabeza y colocaremos los imanes en estos puntos. En los puntos de arriba vamos a colocar los imanes grandes y abajo los pequeños. Aplicamos pegamento para fijarlos a la cabeza. Y ahora sí vamos a realizar la primera parte de nuestra modificación. Lo que voy a hacer es hacerle una pequeña muesca en la parte inferior de la nuca para que pueda pasar el cable de corriente. Voy a usar una lima para hacer la muesca, pero lo voy a hacer fuera de cámara. No quiero tenerlos aquí 10 minutos viéndome limar. Listo, por este orificio va a pasar nuestro cable. Creo que no quedó nada mal. De momento es todo con la modificación, ya que necesitamos la base lista para conectarlo. Así que volvemos a los pasos de la guía de este fascículo. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar el LED y doblaremos los cables de esta forma para poder introducir los cables por el centro de la base del conector. Ajustamos el orificio del tornillo y fijamos las piezas. Volteamos el conjunto y ahora colocamos el lente en esta parte. Lo presionamos hasta oír un clic, que no sea un crack, por favor. Ahora tomamos el soporte del proyector y pasaremos el resto del cable por el centro de la pieza. Ajustamos las piezas para que coincidan el soporte y la base. Colocamos una tuerca por este lado y fijamos con un tornillo por este otro lado. Con esto hemos terminado el T800 y ya tenemos el primer proyector. Quisiera mostrarles ya el T800, pero es difícil sin la base, así que vamos a apresurarnos para que puedan verlo. Fascículo 108. Este fascículo trae la primera sección de la base y colocaremos el primer proyector. Tenemos la primera sección, una roca grande y una pequeña. Lo primero que haremos será recuperar el proyector y lo colocaremos en este orificio de la base. Tiene unos rieles que deben coincidir con los laterales del soporte del proyector. Apretamos un poco la punta para que entre e introducimos el soporte hasta que encaje bien. Listo, ahora tomamos esta roca y la colocamos en esta parte. Debe coincidir la forma de la conexión con el orificio de la base. La guía nos indica que peguemos estas piezas, pero estoy pensando en pintar la base, así que no usaré mucho pegamento. Y ya para finalizar, colocamos la otra piedra por este lado, dejándola apoyada sobre la roca grande. Y así es como debe quedar. Con esto finalizamos el fascículo 108. Fascículo 109. Este fascículo trae el segundo proyector y más elementos para la base. Tenemos un elemento decorativo, un cráneo, un LED, un lente, la carcasa, la base, soporte del proyector, dos tuercas y tornillos. Primero armamos el proyector de la misma forma que armamos el primero. Unimos el LED con la carcasa, pasamos los cables por el centro de la base del proyector, fijamos las piezas con 4 tornillos, luego colocamos el lente, ahora colocamos el soporte del proyector también pasando el cable por el medio de la pieza y fijamos con un tornillo y una tuerca. Y por último colocamos esta pieza en esta parte. Según la debemos pegar, pero tampoco lo haré. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 110. Este fascículo trae la segunda sección de la base y nuevos elementos decorativos. Trae la segunda sección, dos conductos, uno corto y uno largo, un muelle, la placa unión y tornillos. Primero recuperamos la primera sección de la base y tendremos que unirla con la segunda sección de esta forma. Luego tomamos la placa unión, la colocamos en su lugar y fijamos con 4 tornillos. Volteamos el conjunto y ahora colocamos el conducto largo por este lado. Después colocamos el otro por acá. Luego tomamos el cráneo y lo colocamos en su lugar. Este no va pegado ya que esconde un switch por debajo de él. Después tomamos el proyector y lo vamos a colocar en este orificio de la misma forma en la que colocamos el primer proyector. Pasamos primero el cable y acoplamos. Listo. Luego vamos a colocar el resorte en esta parte. Para ajustarlo hay que acomodarlo de esta forma para que podamos darle vueltas y se apriete con las muescas que tiene la base. Colocamos el segundo resorte en este punto y el tercero por aquí. Con esto finalizamos el fascículo 110. Fascículo 111. Este fascículo trae los dos últimos proyectores. Lo primero que haremos será identificarlos. El primer proyector tiene un punto rojo en el centro del LED y el segundo no lo tiene. Vamos a marcarlos para identificarlos más fácil. Listo. Ahora procedemos a armarlos igual que los otros dos proyectores. Con esto finalizamos este fascículo.
Fascículo 112. Este fascículo trae la tercera sección de la base y más elementos decorativos. Tenemos la tercera pieza de la base, una roca, una mandíbula, vértebras, la placa de unión y tornillos. Lo primero que haremos será unir la tercera sección con las otras dos partes. Las acomodamos bien, le ponemos la placa unión y fijamos con 4 tornillos. Volteamos el conjunto y colocamos la mandíbula por este lado. Ahora colocamos las vértebras por este lado, la roca va por acá. Y por último conectamos el proyector en su lugar. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 113. Este fascículo trae la cuarta sección de la base y más elementos decorativos. Trae la cuarta sección, una roca, pieza de chatarra, 2 muelles, más chatarra, 2 placas unión y tornillos. Primero colocaremos la cuarta sección, lo acomodamos bien, ponemos las placas unión en estos puntos y fijamos cada una con 4 tornillos. Ahora volteamos el conjunto y colocamos estos 2 pedazos de chatarra en sus respectivos lugares. Esta va por aquí y esta otra por acá. Ahora colocamos la roca por este lado, la cual queda reposada encima de la chatarra. Ahora colocamos un muelle en esta parte, el segundo lo colocamos por acá, y para finalizar colocamos el proyector marcado en este orificio. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 114. En este fascículo instalaremos la placa de la base. Únicamente trae la placa y tornillos. Vamos a recuperar la base y la pondremos de cabeza. Ahora tomamos la placa y la colocamos de esta forma. La fijamos con 4 tornillos y eso lo conectamos todos los cables tal como nos indica la guía. Podemos utilizar unos pedazos de cinta para que los cables no queden colgando. Con esto finalizamos el fascículo 114. Fascículo 115. Ahora colocaremos la bocina y el interruptor de la base. Tenemos el interruptor, el altavoz, un anillo de fijación, un par de rocas, la primera sección de la cubierta inferior de la base y tornillos. Lo primero que vamos a hacer será colocar el interruptor el cual queda debajo del cráneo. Ahora volteamos el conjunto, jalamos bien el cable y lo conectamos en esta parte de la placa. Ahora tomamos estas piezas, las unimos de esta forma haciendo coincidir los cables con la muesca del anillo para no dañarlos. Ahora colocamos el altavoz en su lugar, lo fijamos con 4 tornillos y después lo conectamos en la placa. También podemos pegar el cable a la base para que no esté colgando. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 116. Este fascículo trae más partes de la cubierta inferior y más detalles decorativos. Tenemos la segunda sección de la cubierta inferior, la tapa de la placa y tornillos. Primero colocamos estas 2 rocas en sus respectivos lugares. Luego voltamos la base y colocamos la primera cubierta en su lugar. Fijamos con 4 tornillos. Y por último colocamos la segunda cubierta fijándola también con 4 tornillos. Con esto finalizamos el fascículo 116. Fascículo 117. En este fascículo deberíamos colocar el portapilas en la base. Tenemos la tapa del portapilas, el portapilas, 4 soportes de metal, la tercera sección de la base, tuercas y tornillos. Primeramente deberíamos colocar el portapilas, pero yo lo voy a retirar y solo me quedaré con la cubierta, a la cual le tuve que hacer un agujero para la entrada de la corriente. Aquí tenemos la entrada y tendremos que introducir el cable hasta que llegue al tope. Ahora lo ajustamos con una tuerca y después deberemos colocarla en su lugar fijándola con un poco de pegamento. Y listo, ya quedó muy firme y ahora necesitaré la otra conexión. Primero conectamos estos cables y el segundo extremo de la cabeza blanca lo vamos a conectar en donde iba el portapilas. Ahora tomamos el resto del cable y lo pasaremos por este agujero. Después tendremos que pegar el cable al soporte para que quede oculto. Finalmente lo conectaremos a la cabeza, pero esto ya lo haremos hasta que tengamos el T800 de pie. Volvemos con el fascículo y vamos a colocar la tercera sección de la parte inferior de la base. La fijamos con 4 tornillos. De momento es todo con esto y ahora pasamos con la tapa de la placa. Le vamos a colocar los soportes de metal. Primero colocamos este lado y fijamos con 2 tornillos. Vamos a apretarlo bastante bien ya que esto soportará todo el peso. Ahora colocamos la del otro lado. Listo, ahora vamos a colocar las otras 2 y también las fijamos cada una con 2 tornillos. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 118. En este fascículo colocaremos nuevos elementos a la base. Tenemos la pieza inferior del soporte, apoyos flexibles del soporte, la cuarta sección de la cubierta, unas almohadillas autoadhesivas, tuercas y tornillos. Recuperamos la tapa de la placa y vamos a colocar la pieza inferior del soporte entre las escuadras de metal que pusimos en el fascículo anterior. Ahora colocamos 2 tornillos en cada una y del otro lado le colocamos una tuerca a cada tornillo. Aquí apretamos bastante las tuercas para que el soporte quede bastante firme. Ahora recuperamos la base e introducimos los extremos del soporte entre estos agujeros. En mi caso debo tener cuidado con el cable del Power Mod. Acomodamos la tapa en su lugar y la fijamos con 4 tornillos. Ahora tomamos la última sección, la colocamos en su lugar y también la fijamos con 4 tornillos. Listo, ahora necesitamos las almohadillas y tendremos que pegarlas en las 4 esquinas de la base para que les sirvan de patas. Después volteamos la base y tendremos que introducir los apoyos flexibles del soporte por este lado. El saliente esférico del apoyo debe salir por este orificio del tubo. Listo, ahora solo tenemos que colocarla del otro lado. Con esto finalizamos este fascículo. Fascículo 119. En este fascículo por fin podremos colocar de pie a nuestro T800 en la base.
Tenemos la pieza superior del soporte, la placa del soporte, 3 casquillos, una cadena, 2 pernos, 4 tuercas y tornillos. Primeramente tomamos la pieza superior del soporte y tendremos que colocar 3 tornillos en los orificios de la parte superior de la barra. Luego tomamos los casquillos y los colocaremos uno en cada tornillo. Ahora tomamos la placa, la acoplamos en los 3 tornillos y la fijamos con 3 tuercas. Ahora recuperamos la base y acoplaremos la parte superior del soporte con la parte inferior. Los salientes esféricos nos servirán de topes para ajustar la altura. Con esto terminamos la base y ahora pasamos a colocar las últimas partes para poder ponerlo de pie. Recuperamos nuestro T800 y colocaremos los pernos en los orificios de la espalda. Ahora sí podemos ponerlo en la base, pero todavía tengo que conectar el cable de la corriente a la cabeza. Solo que eso ya lo voy a hacer fuera de cámara. Con esto finalizamos este fascículo y ahora pasamos a armar rápidamente el control para que ya puedan contemplar este hermoso endoesqueleto en todo su esplendor. Fascículo 120. En este último fascículo vamos a armar el control, pero no pienso aburrirlos con eso. Lo único que debemos hacer es colocar todos los botones en su lugar, luego la tarjeta del control y colocamos la tapa posterior. Le ponemos 2 baterías AAA y colocamos la tapa fijándola con un tornillo. Con esto ahora sí terminamos todos los fascículos y ahora sí pasemos a ver el resultado final de estos 120 fascículos. Y por fin hemos terminado después de estar 2 años armando fascículos. Bueno, en mi caso realmente solo fue uno, ya que empecé a armarlo cuando iban más o menos en el fascículo 40. Tuve la oportunidad de conocer a alguien que me logró conseguir todos los fascículos y no me arrepiento de nada. Sin duda se ve bastante genial. Un suscriptor me llegó a preguntar si le haría su review como normalmente los hago, pero honestamente era algo bastante complicado. Probablemente hubiera tenido que retrasar más este video. Sin embargo, tanto por el tamaño como por el peso no me fue posible hacerlo. Volviendo al tema del armado de los 120 fascículos, he quedado muy satisfecho, aunque como todo no es perfecto. Recuerden que la perfección no existe y siempre habrá algo que se pueda mejorar. En general siento que es una representación bastante fiel, sin embargo tiene algunos puntos simplificados, pero primero vamos a empezar a revisar de arriba hacia abajo. Empezando con la cabeza, vemos que está bastante genial. Tal vez los dientes son los que se ven un poco de plástico. De hecho, vi que otras personas que también estaban armando este T800 preferían cambiar los dientes por unos custom. Sin embargo, la mayoría de los que llegué a ver tampoco me convencían los dientes que le pusieron. Me gustó muchísimo todo el diseño y me hubiera encantado que se pudiera sacar el chip, pero entiendo que era imposible incluirlo por los componentes internos. Igual el diseño de los ojos es más sencillo como debería ser, pero son pequeños detalles que la mayoría podemos pasar por alto. Por otro lado, tanto los ojos como la boca tienen movimientos, solo que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora por este lado tenemos la nuca y pueden ver que el cable de la corriente ya está conectado en su lugar. Me alegra bastante que quede oculto y este no le estorba la tapa para que pueda cerrarse de manera correcta. De cualquier forma compré otra nuca para dejarla de repuesto por si algún día quiero tenerlo sin el agujero que le tuve que hacer. Y ahora pasamos con el cuerpo. En general siento que está bien representado y me gustan las proporciones que tiene. Sin embargo, aquí tengo otro par de observaciones y es que tanto simplificaron el diseño de algunas partes y por otro lado bastantes piezas son de plástico, algo que personalmente me molesta muchísimo. Por ejemplo, casi toda la cabeza es de metal con excepción de los dientes. Seguimos con los brazos, los cuales también son de metal, pero llegando al antebrazo ya vemos más piezas de plástico. Las manos en su mayoría son de metal con algunas partes de plástico. Toda la cubierta interna del torso es de metal, lo cual está bastante bien, pero todas las piezas externas son de plástico. Lo mismo pasa con la columna, internamente es de metal con el exterior de plástico, y el mismo caso pasa con la pelvis. También en las piernas, casi todo es de plástico, con excepción de estas partes de las articulaciones, tanto de la pelvis como de los tobillos. Todo esto también es de plástico. Y llegando a los pies es una combinación entre plástico y metal. No niego que me sentí algo decepcionado por esto, pero después de haberlo terminado y pesado puedo entender por qué lo hicieron así. Y es que este muchacho ya pesa bastante. Si le hubieran puesto más partes de metal, quién sabe si la base tuviera la resistencia suficiente para soportarlo. La parte positiva es que se ve bastante bien. En el único punto donde vi varias quejas de otras personas fue en los costados del torso, donde realmente debería tener más detalle y aquí lo simplificaron con las placas. Personalmente no es algo que me afecte. Algo que tampoco me gusta pero que no tiene que ver con la figura es el soporte, el cual parece que es parte del T800 y siento que le quita algo de estética. Tal vez si hubiera sido de color negro se habría disimulado un poquito más. Y con respecto a la base no tengo ninguna queja, tiene muchísimos detalles y me encantan las piezas como la basura y los huesos para representar el suelo del futuro apocalíptico de Cameron. Realmente pensaba pintar la base, pero siento que la dejaré así. De hecho en la película también tiene este tono azulado, sin duda alguna es una pieza bastante bonita. Ahora pasemos a revisar las articulaciones. Tiene articulación en la cabeza, puede inclinarla y también girarla hacia los lados. El cuello también cuenta con articulación, le ayuda un poquito. Los brazos alzan bastante bien, podrían girar totalmente, pero las mangueras del torso lo impiden. Tiene mariposas. Las escápulas también cuentan con un poco de movilidad. Puede girar de los bíceps. Articulación en codos, está bastante bien. También puede rotar de esta parte. Articulación en la muñeca, toda la mano es totalmente articulada. Articulación en el torso, pero es algo complicado moverlo por su tamaño. La columna también tiene movilidad, articulación en la cadera, pero pasa lo mismo. Las piernas alzan muy bien hacia enfrente, hacia atrás solo llegan hasta aquí.
Con respecto al split sí está muy limitado, aunque tiene un poco de juego en estas partes para mejorar su postura. Articulación en rodillas, también puede rotar de esta parte. Articulación en el tobillón, que no es mucho lo que tiene. Y articulación en los dedos de los pies. Y como comparativa solo les mostraré la versión de NECA de 7 pulgadas para que puedan comparar mejor sus tamaños. Sin duda está enorme esta pieza, tiene una altura aproximada de 90 centímetros de altura. Por último quisiera mostrarles las funciones que tiene este T800. Vamos a empezar con la cabeza y primeramente vemos que puede encender los ojos. De igual forma los podemos mover hacia los lados, aunque tampoco es mucho el movimiento. Siento que los ojos brillan bastante, pero no está nada mal. Me hubiera encantado que pudiera agrandar o achicar la pupila, pero creo que ya era mucho. Aparte de eso, también puede abrir y cerrar la boca. Tampoco es mucho el movimiento, pero para lo que es está bastante bien. Y con respecto a la base, podemos prender las luces de los proyectores. Los de nuestro lado izquierdo son de color azul y del otro lado rojos. Podemos encenderlos como queramos para hacer combinaciones. Algunas personas cambiaron los proyectores de lugar, pero personalmente preferí dejarlos así. Y por último también contamos con efectos de sonido. Trae el tema principal de Terminator, el cual no podía hacer falta, pero tendré que quitarlo por el copyright. Y también tenemos otros dos tipos de efectos. Trae este otro donde se escuchan sonidos como de tanques. Y en el último podemos escuchar el rifle de plasma con los que normalmente van armados los Terminators en el futuro. El único detalle en esta parte es ese zumbido que queda al fondo de las grabaciones. Es bastante molesto para mí. Pero bueno, con esto hemos terminado la saga de los videos de los fascículos de Terminator. Como experiencia puedo decir que fue algo muy divertido y en algunas ocasiones tedioso o frustrante, ya que varias veces me llegaron a salir piezas defectuosas o que se me llegaron a estropear. Sin embargo, el resultado final compensa totalmente esa parte. Es una réplica bastante bonita. Y con respecto al Power Mod, también vale totalmente la pena porque sé que este T800 drena las baterías rápidamente. De hecho, ya lo tengo armado desde hace varias semanas y lo único que tengo con baterías es el control. Lo peor de todo es que ya las tuve que cambiar un par de veces. Por otro lado, lo malo del Power Mod es que no lo alimenta en su totalidad. Podemos encender todo al mismo tiempo, pero se verá un bajón de energía cuando lo hagamos. Y en mi caso Stanley puede mover la mandíbula con todas las luces encendidas. La parte positiva es que nunca uso todas las funciones al mismo tiempo. Sin duda alguna es una pieza que no puede hacer falta en la colección de cualquier fan de Terminator, aunque actualmente ya será algo complicado empezar a conseguir los fascículos. Sin embargo, no dudo que algún día lo relancen. Me hubiera gustado seguir con el de Iron Man, pero vi que no llamó mucho la atención y por ello ya no subo videos de él. Sin embargo, eso no significa que ya no lo siga armando. Esperemos que el Charger tome un poco más de popularidad en nuestro canal. Pero bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, regálame un comentario y un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y activa la campana para que reciban notificaciones cada vez que haya nuevo contenido. De igual forma puedes seguirme en redes sociales para que te mantengas actualizado. Yo soy Sam y nos vemos en próximos videos. ¡Chao!